anuncios del futuro? Nunca he tenido una premonición y espero no tenerla jamás. Pero son relativamente comunes y un buen ejemplo sucedió hace algunos años a un amigo mío, aquí en Sri Lanka. Estaba a cargo de una construcción en la selva y un día al salir para la oficina, el celador se le acercó y le dijo, por favor, patrón, cuídese. Algo malo le va a suceder. Así que mi amigo condujo con cuidado y no le sucedió nada. Sin embargo, al llegar a su oficina encontró un mensaje. Por favor, regrese enseguida. Cuando llegó a la obra encontró que el celador que lo había prevenido yacía allí muerto en un accidente. Había sucedido una explosión a casi 1 kilómetro. Una piedra había salvado esta distancia sin precedentes. Había pasado por un hueco en el techo y golpeado en la cabeza al hombre que murió instantáneamente. Así que quien había visto una profecía, lo que no vio fue su propia muerte. Tales casos son más bien comunes y muy intrigantes, pero ¿realmente ven el futuro? Chicago, mayo 25 de 1979. Minutos después del accidente del DC-10 de American Airlines. Murieron 273 pasajeros. El desastre impactó a América. Sin embargo, 10 días antes en Cincinnati, David Booth lo había visto en sueños. Miré al cielo y había un avión de American Airlines. No sé de qué tipo era. Lo primero que me sorprendió era que no sonaba como debería. Entre más cerca, sonaba más fuerte. Volaba así y de repente se voltea y se va a tierra. Una mañana se despertó y se vio envuelto en lágrimas, muy nervioso y disgustado. Y pensé, bien, David, ¿sucede algo malo? Y él dijo, tuve este sueño. No sé dónde o qué sucedió, pero un avión se elevó en el aire y se fue hacia la derecha. Se fue de narices y explotó. Y dijo que todo el mundo se había muerto. Le dije, bien, David, es solo un sueño, no te inquietes. Sabes, todos tenemos sueños. Y todo el día pensé en ello. ¿Qué puedo hacer? Esa noche fui a casa y todo normal. Me dormí y al día siguiente sucedió igual. Desperté. Esta vez no grité. Y pensé, ¿qué sucede aquí? Y así todas las noches. El 24 de mayo, Paul Williams, de la Administración Federal de Aviación, recibió una llamada en el aeropuerto de Cincinnati, de David Booth. Recuerda esa llamada el día antes del accidente. En sueños, según dijo, vio que el avión giraba rápidamente a la derecha y luego caía hacia la tierra. Él hizo una descripción en gran detalle. La explosión que vio lo puso muy inquieto porque era como ver la muerte. Became quite distraught because it was almost as if he was seeing death. La noche siguiente, David Booth vio las noticias del accidente en la televisión. Lo primero que se me ocurrió fue, bueno, el accidente fue en Chicago. Vi eso, vi lo que sucedió. Eso era lo que soñaba. Miré a David y estaba blanco como un fantasma. Estaba casi en shock. Fotografías tomadas por un aficionado muestran cómo se estrelló el avión. Había perdido un motor y se volteó antes de caer a tierra y explotó. Cuando conoció los detalles, Paul Williams se dio cuenta que el sueño de David Booth era preciso. Las coincidencias entre lo que me había dicho David Booth el 24 de mayo y lo que realmente sucedió al día siguiente eran exactamente correctas. El tipo de avión correspondía al que describió. Un avión grande con un motor en la cola que es un DC-10. El avión no sonaba bien, y así lo dijo el 24 de mayo. Quizás la coincidencia más notable eran las similitudes en la maniobra que había hecho el avión. Era un viraje extraño en un avión antes de estrellarse. Muchos de ellos se estrellan con las alas horizontales. Encuentran alguna obstrucción, lo que ocasiona una colisión en el aire. Pero la maniobra que David describía era muy rara. De hecho, es la única que conozco en un avión de ese tamaño.
heard of a plane that size. Williams cree que David tuvo una visión del futuro. Todo lo que puedo decir es que no lo sé. Si David me hubiera dicho que un avión se iba a accidentar, ciertamente no iría en ese avión. 14 años antes de que el Titanic zarpara en su primer viaje de 1912, el escritor Morgan Robertson había previsto su suerte en una novela. Como el Titanic, su barco, el Titán, chocó contra un témpano de hielo y se hundió. Un pasajero del Titanic cree que una premonición salvó su vida. Eva Hart, que tenía 7 años en 1912, emigraba con sus padres a Canadá, pero su madre estaba convencida de que el barco estaba maldito. Imploró a su esposo no abordar, pero este desechó sus temores. Eva recuerda las súplicas de último minuto de su madre. Cuando subíamos por la escalera del barco, ella hizo otra súplica para que no fuéramos. Y el que me estaba cargando volteó y la miró y dijo, bueno, esto es ridículo. Si tienes ese temor tan grande, quizás es mejor que regreses a casa. Dile a tu madre que me iré solo y pueden seguirme cuando yo llegue allá y esté seguro. Y naturalmente ella no hizo eso. Y cada noche se cambiaba la ropa que tenía para cenar y se ponía algo abrigado y los zapatos y todo, y se sentaba en la cabina a leer o tejer y permanecía despierta toda la noche. Y esa noche en particular, cuando sucedió eso terrible, tenía un vaso de jugo de naranja sobre la mesa al lado de su cama y dijo que estaba lleno. Y tan pequeño fue el golpe que ella siempre lo describía como un tren que llegaba a una estación y ni siquiera se derramó el jugo. Y así cualquiera hubiera pensado que era algo pequeño, que era algo que no importaba. Pero ella sabía que era el final de todo. La señora Hart despertó a su esposo, que subió a la cubierta. Y él regresó rápidamente y le dijo, mejor ponte el abrigo, y ella solo lo miraba. Y él le puso el abrigo y años después yo le decía a ella, no puedo entender por qué cuando él regresó a la habitación no le dijiste, ¿qué sucede? Simplemente lo despertaste y lo enviaste a la cubierta. Y en esa voz adorable y calmada de mi madre decía que no había nada que preguntar. No tenía que preguntarle qué sucedía. Yo no sabía que era un iceberg y allí lo supe. Benjamin Hart se hundió con el barco, pero la madre de Eva salvó a su pequeña porque esperaba el desastre. Y si mi madre no hubiera estado sentada esa noche allá, yo no estaría aquí. Le debo la vida a su premonición, ¿o no? Lake Tahoe, Nevada, una de las ciudades más pobladas de casinos. Miles de apostadores esperanzados vienen al Caesars Palace a jugar su dinero en maquinitas. Mucho de nada. En julio de 1981, el abogado Jeff Randolph de California ganó la apuesta más grande en la historia, $992,000. Y sabía desde semanas antes que la iba a ganar. La apuesta que tenemos es la cantidad más grande de dinero que se haya pagado en una máquina. Este caballero ganó y le faltaron $8,000 para el millón, así que el Caesars de Tahoe decidió elevarlo a $1 millón. Randolph sostiene que la suerte no tuvo nada que ver en su premio. ¿Cuál es la primera reacción cuando sucede algo así? Una calma extraña, porque sabía que iba a suceder. Semanas antes, Randolph había anunciado públicamente que ganaría más de $1 millón. Fue más que una corazonada. Cualquiera piensa que va a ganar, y la mayoría no lo hace. Creo que lo mío fue más que una corazonada, porque sentí grandes deseos de venir aquí. Hubo una serie de cosas que se sumaron a ese impulso de venir al Caesars ese fin de semana. Entre otras, había empezado a decirle a la gente que ese fin de semana iba a ganar, y me afeité por segunda vez en el día, cosa que nunca hacía. La primera y única vez que lo hice fue en el avión camino acá, la noche que gané el dinero. De alguna forma quería verme presentable para las fotografías que me tomarían luego de ganar.